Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el asesinato de 19 personas ocurrido el sábado pasado en el municipio de La Concordia, allá en Chiapas, se dio por el enfrentamiento de dos bandas criminales relacionadas con el tráfico de drogas y migrantes en la frontera con Guatemala. En el primer día de julio se registraron 85 homicidios dolosos en todo el país y la actividad criminal se centró principalmente en 8 estados de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la región de Tierra Caliente, Michoacán, la violencia complica que acudan especialistas a sus hospitales. La Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia sobre el trayecto del huracán Berly, que la noche de ayer alcanzó la categoría 5 y actualmente se dirige a las costas del Golfo de México. Ante decenas de jóvenes de todo el país, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo prometió impulsar universidades gratuitas para garantizar el derecho a la educación. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 2 de julio del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590 3573 00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581 01 28 61 y el 5561 98 88 21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. La Comisión Nacional del Agua mantiene vigilancia sobre el trayecto del huracán Berly, que la noche de ayer alcanzó la categoría 5 y actualmente se dirige a las costas del Golfo de México. La mañana de este martes, Berly se localizó a 485 kilómetros al sureste de Isla La Beata, en República Dominicana, y a 2100 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. El gobierno de Quintana Roo, en coordinación con las autoridades federales, estatal y municipales, activó 120 refugios anticiclónicos, equipados además de hospitales privados y públicos, para enfrentar el impacto del huracán categoría 4 de Berly. En sesión del Comité Permanente del Colegio Estatal de Protección Civil, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y la gobernadora Mara Lezama informaron que para hacer frente a la contingencia meteorológica están listos los refugios anticiclónicos y hospitales, así como señalaron ambas funcionarias, hoteleros, empresarios, prestadores de servicios turísticos, además de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil y los 11 ayuntamientos de Quintana Roo. En tanto, navieras internacionales cancelaron sus arribos a los puertos de Cozumel y Majahuatl en Quintana Roo para los días jueves y viernes ante el eventual impacto del huracán categoría 5 en las costas del estado, donde el gobierno activó anoche la alerta verde, o sea, peligro bajo. La Administración Portuaria Integral de Quintana Roo confirmó que algunas navieras adelantaron sus llegadas para este martes y miércoles a fin de evitar riesgos de sus pasajeros los días 4 y 5 de julio, cuando las operaciones portuarias fueron canceladas. En otros temas, le doy a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el asesinato de 19 personas ocurrido el sábado pasado
en el municipio de La Concordia, allá en Chiapas, se dio por el enfrentamiento de dos bandas criminales relacionadas con el tráfico de drogas y migrantes en la frontera con Guatemala. Agregó que se trató de dos grupos criminales y ya se están investigando estos hechos, donde los muertos eran de nacionalidad guatemalteca y de también mexicana. En tanto, el gobierno de Guatemala informó que se encuentra en contacto con las autoridades mexicanas para identificar a varios ciudadanos guatemaltecos que están entre los 19 muertos en un tiroteo entre sicarios de diferentes cárteles del narcotráfico ocurrido el pasado fin de semana en Chiapas. La Cancillería guatemalteca puntualizó que presume que podrían ser de 4 a 7 los ciudadanos guatemaltecos víctimas del tiroteo en el que 19 personas murieron en Chiapas, en el sur de México. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, las 19 personas fueron asesinadas en un enfrentamiento entre sicarios de los cárteles del narcotráfico de Sinaloa, Chiapas y Guatemala, que se disputan el control de la frontera entre ambos países. El gobierno mexicano confirmó ayer que el sábado fueron hallados 19 cuerpos en el municipio de La Concordia, allá en Chiapas, y apuntó que las primeras investigaciones dan cuenta de una confrontación entre los grupos del crimen organizado. Y mire, esta tarde saludamos a Abril Castrillo Sanchum, que nos va a platicar lo que vivió en el Congreso sobre lo que es una parlamentaria. Buenas tardes, estimada Abril, y bienvenida a la Neta Noticias de Acústica Radio. Noel Alvarado, muchas gracias por la invitación. Denunciaste ser víctima de violencia audiovisual política de género. Platícanos qué fue lo que pasó. Bueno, tú conoces muy bien este medio y tú sabes perfectamente que cuando quieres invisibilizar a alguien, lo único que tienes que hacer es alejar la cámara o mostrar cualquier aspecto en el pleno. En este caso, pues fue en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Justamente eso, el día 21 de junio, mientras yo estaba dando una exposición en el Pleno, estaba exponiendo una propuesta, el canal del Congreso de la Ciudad de México decidió invisibilizarme. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, simplemente retiró la cámara para que se oyera mi voz, o básicamente decidió cortarme del cuadro. ¿Crees que hubo línea política en el Congreso para que no saliera lo que tú estabas exponiendo? No puedo hablar precisamente de una línea política, no, el Congreso en este caso se comportó de una manera muy ética y profesional, en el cual nos permitió usar el Pleno y en este Parlamento abrir las voces sin ningún problema. No, el conflicto es directamente del canal del Congreso de la Ciudad de México. ¿Vas a presentar una denuncia? ¿Ya presentaste alguna denuncia, alguna queja contra alguien en particular sobre el Congreso? Sí, tal y como lo denuncié en este momento, la queja es directa contra el titular del canal del Congreso, que es el señor Diego Antonio Saturno García, que finalmente es el responsable de lo que pasa en el canal. Aún no se ha presentado la denuncia, se están analizando todos los temas jurídicos, pero en la semana estaré presentando las denuncias correspondientes y ya se le dio parte, por supuesto, al Centro de Estudios Legislativos y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. Se va a hacer un análisis ahí en el Congreso, los congresistas están de tu lado. ¿Cómo tú ves el panorama después de esta situación que viviste en el Congreso? Bueno, la verdad es que en este caso ellos tienen una labor muy específica. Yo agradezco mucho el apoyo que pueda recibir de ellos. Sin embargo, bueno, las acciones las tendré que realizar yo de manera directa porque es una acción personal que estoy yo enfocando en contra del canal del Congreso. ¿Crees que haya habido alguna situación por el tema que tú estabas tratando o los temas que estabas tratando, crees que tenga que ver eso y que por eso dijeron, no, esto no hay que grabarlo? No, por supuesto que no. El canal del Congreso ha tenido un historial de violaciones tanto de carácter laboral como en este caso llegamos a este punto. Entonces no, definitivamente no hubo censura por parte de los congresistas. En este caso quien encabezaba el Parlamento de Mujeres era la diputada Ana Francis Baiguen Patiño y ella nos abrió absolutamente las puertas para que dijéramos todo lo que teníamos que decir. No. Preguntar cuáles eran los temas que tú estabas tratando en ese momento que pues retiran las cámaras de ahí del Congreso para que no se te grabara.
Bueno, en estricto sentido, yo los temas que defiendo son los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y comunidades también indígenas en el exterior o fuera de la ciudad. Entonces, en realidad ese es mi tema y son los temas que en ese momento estábamos discutiendo en tribuna, además de aquellos que tienen que ver con igualdad de género y mujeres. ¿Cuál es el problema más grave, ya entrando en el tema que tú manejas? ¿Cuál es el problema más grave que tú has detectado dentro de estos grupos en la Ciudad de México? Bueno, son un grupo de atención prioritaria. Una de las cosas que más se requieren es que se reglamenten todos sus derechos. Ellos tienen una visión distinta a una visión occidental. Tienen una visión cosmogónica que usa o junta su manera de vivir con la naturaleza, por ejemplo. Entonces, ellos tienen derecho a la autodeterminación, tienen derecho al uso de su territorio de una manera diversa a la de nosotros y tiene que ser reconocida. Ya está en la Constitución, pero es muy somero. Hay que realizar esa ley reglamentaria que permita que hagan efecto, que sean efectivos sus derechos. Pues ya están ahí los derechos, pero no se aplican como debería de ser, ¿no? No están siendo aplicados y justamente eso es por lo que peleamos, porque la libre determinación, porque su territorio sea reconocido y muchos otros derechos también de las mujeres, en particular a ser reconocidas dentro de sus espacios de su comunidad, porque las mujeres son también mujeres que trabajan, mujeres que aportan y que no tienen el reconocimiento. Entonces, por eso es por lo que luchamos. ¿Cuál tú que vives ahí esta problemática? ¿Cuáles son las puertas que se han tocado, pero hay que tocar para impulsar a estos grupos tan importantes que tenemos, pues no solamente en la Ciudad de México, en todo el país? Pues tenemos que cambiar la visión. Tenemos que cambiar la visión, porque lo que nosotros queremos hacer es que tengan o que ellos se ajusten a nosotros, ¿no? Debe de ser un respeto y una comunión entre ambas partes, tanto occidentales como indígenas. Yo como mestiza te puedo decir claramente que he aprendido mucho de estos grupos y he aprendido a que ni yo estoy por encima de ellos, ni ellos están por encima de mí, ninguno está por debajo de ninguno. Todos tenemos un piso común y sobre eso y sobre el respeto debemos de trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la visión y legislar conforme a su cosmogonía, conforme a lo que ellos ven, no conforme a lo que nosotros queremos. ¿Crees que las comisiones de derechos humanos no les dan el respaldo suficiente a estos grupos? ¿Crees que el gobierno de la ciudad también no les da el respaldo suficiente? ¿Crees que el gobierno federal, con toda y su política de transformación, no les ha dado el apoyo suficiente a estos grupos tan importantes del país? Me parece que hay que trabajar muchísimo, no en el apoyo, sino en el reconocimiento, porque no se trata de apoyar, se trata de reconocer y se trata de respetar. Entonces, me parece que hay que trabajar sobre eso y sobre la legislación correspondiente. Pues vamos a estar muy pendientes, estimada Abril, sobre cómo se va desarrollando. Por un lado, la queja, la denuncia que vas a presentar, que ya está en análisis. Me dices, ¿cuándo la presentarás? Yo estoy calculando que en los primeros 3 días de la próxima semana se estará presentando esta denuncia. Pues vamos a estar muy atentos a esta denuncia que presentarás por violencia audiovisual en política de género, por un lado, y por el otro, pues el apoyo a estos grupos vulnerables que, pues, de cierta forma, pues dices, hay que reconocerlos, ¿no? Es correcto. Así es. Estimada Abril, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en el estudio de La Neta Noticias, platicado con nuestros amigos radioescuchas, y pues vamos a estar atentos, dejamos los micrófonos abiertos para poder platicar y darle continuidad a esta importante situación que viviste ahí en el Congreso de la Ciudad de México, y bueno, y también pues para platicar más sobre el tema de estos grupos que pues mucho apoyo hacen falta, pero como dices tú, el reconocimiento. Muchas gracias, estimada Abril. Muchas gracias a ti. Cualquier cosa te estaremos informando. Pues amigas y amigos, ya escuchó usted a Abril, quien pues nos ha terminado de platicar sobre esta situación que vivió allá en el Congreso de la Ciudad de México. Y mire, también le informo que el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, reapareció públicamente este martes durante el evento de conmemoración por el 5º aniversario de la Guardia Nacional,
junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y gran parte del gabinete del gobierno federal, el titular de la Fiscalía General de la República se dio cita luego de varios meses sin aparecer en eventos gubernamentales. Gers Manero no se exponía públicamente desde abril de este año, cuando la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, publicó una foto junto al fiscal luego de sostener una reunión en materia de procuración de justicia. Y vamos con el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que la plataforma Google Translate añadió 110 nuevos idiomas a su repertorio, su mayor expansión hasta la fecha. Esto permitirá traducir alrededor de 244 idiomas. La nueva expansión incluye lenguas indígenas de México como el náhuatl, con 1 millón de hablantes, el zapoteco con cerca de 500,000, el maya yucateco, hablado por casi 800,000 personas, el quechí, lengua de cerca de 1.3 millones de personas en el sur de México, Belice y Guatemala. En México, en donde se hablan 68 lenguas indígenas, esta incorporación es verdaderamente significativa. Sin embargo, también hay lenguas en riesgo extremo de desaparecer debido al bajo número de hablantes. La recomendación es no bajes la guardia. Cuídate y sígueme en redes sociales @vilesenrique y nos escuchamos en breve. Le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la región de Tierra Caliente, Michoacán, la violencia complica que acudan especialistas a sus hospitales. Este martes, el presidente, al hablar de la federalización en el sector salud, agradeció a Cuba el enviar médicos de la isla y expresó que en el 2019 visitó 80 hospitales en México, donde aseguró que no había médicos. En este sentido, el presidente dijo: en la Tierra Caliente, en Buenavista, Michoacán, hay otro hospital, y ahí por la violencia pues se complica aún más el que vayan los especialistas a los hospitales, indicó el presidente. Además, dijo que en mayo también comentó que los médicos del sector salud están comprometidos con su profesión, pero debido a la inseguridad no van a varias regiones del país, por lo que requieren su apoyo. El Consejo Nacional de la Tortilla y Finsus firmaron un convenio para digitalizar a más de 18,000 tortillerías en la Ciudad de México. Finsus desarrolló una aplicación para que estos negocios puedan hacer cobros vía Cody, Dimo, Spay, entre otras plataformas digitales. Carlos Marmolejo de Finsus comentó que además los dueños de las tortillerías podrán invertir desde 100 pesos en la aplicación, lo que dijo suma la bancarización del país. Además de la venta de tortillas, esta alianza busca que estos negocios se conviertan en tiendas de conveniencia, al poder ofrecer otros servicios como recargas de saldos o teléfonos o el pago del recibo de la luz. Y mire, también le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de tono de sus palabras hacia los miembros del Poder Judicial de la Federación, tras atacarlos por meses, y este martes los felicitó por abrirse a la discusión su iniciativa de reforma que pretende elegir a sus integrantes por voto popular. A pesar de las críticas constantes del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial, en las que acusa que esa soberanía está podrida y solo una reforma puede enmendar el rumbo, este martes el presidente dijo: yo he estado viendo cómo están reaccionando los integrantes del Poder Judicial y los felicito, dijo el presidente, primero porque están entendiendo que hace falta la reforma. Y el próximo 17 de julio termina el ciclo escolar. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas
tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el próximo 17 de julio termina el ciclo escolar y con ello llegan los gastos por graduaciones y fin de cursos, así como por el inicio de la tan esperada temporada vacacional, que este año, sin embargo, representará el nuevo calvario de verano para la pauperizada economía familiar. De acuerdo con un sondeo de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, el evento de fin de cursos de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria implica un costo promedio de 5.800, lo que representa un incremento del 20% en comparación al año pasado, que fue de 4.850. Mientras que la graduación a nivel bachillerato y licenciaturas podría llegar a costar 15.200 en promedio, lo que representa un aumento del 24% con relación al año pasado, que fue de 12.300 pesos. Para los padres de familia, la batalla por cubrir los gastos del hogar es infinita. En verano, esta se vuelve un verdadero calvario por los gastos extraordinarios que significan las graduaciones y vérselas con los hijos en casa todo el día por las vacaciones, indicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de AMPEC. Respecto a las actividades vacacionales, el monitoreo realizado por AMPEC reporta los campamentos recreativos tienen un costo promedio de 2,000 pesos por semana por niño, mientras que salir en familia al cine puede llegar a costar 1,300 incluyendo las entradas, alimentos y pasajes. Un plan más tranquilo como ir al parque público o hacer un picnic con sándwiches, papas y refrescos supone un gasto de hasta 600 pesos, o asistir a un centro comercial y comer en un restaurante de comida rápida llega a costar 900 pesos. Salir de vacaciones un fin de semana largo de 4 días y 3 noches, alimentos y traslado en autobús implica un gasto aproximado entre los 17,000 a 21,500 según el destino para vacacionar. Estos costos considerados para una familia de 5 miembros tuvieron un incremento en promedio de 19% en comparación al año pasado. Hasta aquí la información. Y mire, esta tarde nos da mucho gusto saludar al abogado laboral Óscar de la Vega, socio fundador en De la Vega y Martínez Rojas. Estimado Óscar, gracias por acompañarnos aquí en los estudios de La Neta Noticias por Acústica Radio. Muchas gracias, Noel, un gusto estar aquí en tu programa y ante tu auditorio. Muchas gracias, pues platícanos cómo está el tema sobre la reforma al artículo 21, fracción cuarta de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Sí, Noel, fíjate que esta es una reforma a una ley que ha causado mucha desinformación y preocupación. Déjame empezar el análisis diciéndote que se trata de una ley muy especial, muy específica, de un nombre muy largo, que es la Ley General para prevenir, sancionar erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Entonces, esta ley especial prohíbe, desde luego, el tema de la trata de personas, pero también la define. ¿Qué se entiende por trata de personas? El artículo 10 de la propia ley dice: toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se le impone una sanción. Y luego define la propia ley que la explotación se entiende, y dice en la fracción cuarta, la explotación laboral, que es el punto al que nos trae hoy por hoy a la mesa. En el artículo 21, cuando hablamos de explotación laboral, tiene que entenderse en su contexto. Esto es, que existe una explotación laboral cuando una persona obtiene directa o indirectamente beneficios injustificables, económicos o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a una persona a prácticas que atienden contra su dignidad. Y define una de ellas, que es la fracción cuarta que se acaba de adicionar, jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Todo el auditorio, la pequeña, la microempresa principalmente, está muy preocupada. Por decir, ahora, además de ser una microempresa, además de pagar impuestos, además de retener seguros sociales, me veo en el riesgo de estar sancionado penalmente porque mis trabajadores laboren más allá de la jornada establecida por la ley, que es 9 horas a la semana. La respuesta, creemos desde nuestro punto de vista, es que no.
Esto está muy especialmente al tema de trata de personas, lo define la ley, así que si el empresario o el emprendedor que hoy nos escucha, pues tiene necesidad, desde luego habrá que acatar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, podrá tener sanciones administrativas, pero no se encuadra en el delito que establece una ley muy específica, que es el tema de trata de personas. A mayor abundamiento, dice, oye, bueno, entonces, ¿cuál es el máximo legal? Legalmente son 9 horas a la semana, eso tenemos que respetarlo. 2, la situación por circunstancias extraordinarias que se requiera la ampliación de la jornada, pues también habrá que justificarlo. Y la ley te dice, son 48 horas la diurna, 46 la nocturna, 42, perdón, la nocturna, como son 7 horas, por 6 por 7, 42. Entonces, esos son los máximos legales que se establece y podrá sumar hasta 9 horas extras, pero por circunstancias extraordinarias. Si las empresas tienen que trabajar mucho más allá de lo que esto representa, sí creemos que puede incurrir, desde luego, en una sanción administrativa por parte de la Secretaría del Trabajo, de Inspección del Trabajo, pero de ninguna manera en un trabajo lícito pudiera incurrir en un tema de trata de personas. Pues muy complicado este tema, porque pues si se ve el empresario tiene trabajando más horas de las adecuadas o de las que estipula la ley del trabajo, pues puede incurrir en este delito, ¿no? Pero nuevamente, el delito se enfoca hacia el tema de trata de personas y lo define la ley. Si tú tienes un negocio lícito y estás registrado, no debe de preocupar a nuestros escuchas en este momento, a nuestro auditorio, porque tendrá otro tipo de sanciones el exceder las 9 horas extras. Pero de ahí a que sea un delito, consideramos que es poco probable. Mi estimado Oscar, pues un tema bastante amplio que tenemos que analizar posteriormente. Dejamos los micrófonos abiertos para poder platicar más sobre este importante tema que pues abarca, es muy amplio y que pues abarca al sector empresarial, que es ahí donde tienen que estar muy atentos para no incurrir en una situación que puedan ser sancionados, ¿no? Correcto, ¿no? Estimado Oscar, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en el estudio de La Neta Noticias. Muchísimas gracias, Noel, y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues ya escuchó usted, amigo Radio Escucha, este tema tan importante que hay que analizar, y pues ya tendremos la oportunidad de platicar próximamente aquí con el amigo Oscar. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.